que el motociclismo siga creciendo como deporte de una manera mucho más organizada. Esa es la principal intención que tenemos con esta capacitación virtual para toda la comunidad del motociclismo. Aquí pueden participar entrenadores, padres de familia, mecánicos, acompañantes, promotores de clubes, eh, profesores de los pequeños grupos, que es como empieza la gente a involucrarse en esto. Eso es algo abierto para toda la comunidad de las motos. Una acotación a la gente que está conectando antes de que continúen y es recordarles que esta capacitación que está haciendo la Liga con el Instituto de Deportes del Valle son 3 charlas. Esta va a ser la primera, van a tener un espacio de más o menos de un tema de organización deportiva, de manejo de clubes y una mucho más práctica en lo deportivo que ya se les estaremos anunciando. Estas charlas van a ser certificadas en su momento para quienes cumplan con los 3 charlas que van a estar, para que no dejen de estar muy pendientes, que las convocatorias las iremos publicando. La idea es que sean una cada semana. Ahora sí, profe Mario Troches, que no lo había presentado, pues para los, seguramente aquí todos lo conocen, pero el profe Mario Troches pues tiene todo el recorrido y el bagaje para poderles hablar con toda seguridad, con toda certeza sobre esa experiencia y esa manera de tener un buen entrenamiento deportivo bajo todos esos parámetros de una persona técnica, con experiencia en el deporte, de campeones nacionales, muchísimos que han pasado por esa instrucción del profesor Mario Troches. Entonces, ojalá lo disfruten mucho. Saludos a todos los clubes de la Liga que están conectados. Ahí está su cara. Y a todos los clubes. Aló. Entonces, bienvenidos. Ahí lo dejo entonces a ustedes, la Liga. Sí, Carlos Andrés, presidente, gracias. Verdad que sí, a todos los clubes bienvenidos, todos los clubes de la Liga Vallecaucana que nos acompañen. En el momento son 14 clubes afiliados. Espero que estén de todas las ciudades acompañándonos, de las diferentes ciudades del Valle del Cauca. Y pues seguimos con el licenciado Mario Troches, que es el que va a dictar este curso de las escuelas deportivas. Bueno, queridos amigos, la intención con este tema de qué son las escuelas de formación deportiva no es más que aportar con mis ideas, mi experiencia y mi conocimiento como profesional que soy de la actividad física y el deporte, a que nosotros tengamos una organización básica dentro de nuestro plan de trabajo, siempre con nuestros pupilos nuevos, con nuestros niños, con nuestras personas que llegan al comienzo del motociclismo y que llegan también a iniciarse en cualquier otra disciplina deportiva. Los parámetros siempre en términos generales son los mismos y tienen su aplicación específica dependiendo de las características de la disciplina deportiva que el niño o niña vaya a empezar a desarrollar. Una de las cosas demasiado importantes que tenemos que tener en cuenta siempre es tener claro qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y por esa razón, yo le he dado una definición al cuestionamiento de qué es una escuela. Una escuela es una organización que tiene por objetivo desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter integral, generando estímulos que conlleven al desarrollo armónico y multilateral de cada uno de sus integrantes, respetando el potencial individual y logrando siempre la excelencia en lo deportivo y en lo personal. Esta parte es una parte demasiado importante por varias razones. Primero, nosotros tenemos que tener muy claro que seamos profesores, monitores, entrenadores, promotores,
estamos desarrollando básicamente una labor de educación y de formación de buenos seres humanos de manera integral para el desarrollo de nuestra sociedad, y que estamos utilizando el deporte como un mecanismo para lograr ese buen desarrollo de esa persona, ese niño, esa niña que comparte 2 o 3 o 4 veces por semana con nosotros durante esa hora o durante esas 2 horas. Este postulado nunca lo podemos dejar de lado por una sencilla y elemental razón. Puede ser que esa persona no llegue a ser el campeón nacional o el campeón latinoamericano que nosotros queremos, pero sí puede ser la persona que más adelante, cuando deje de ser niña o niño, se convierta en un joven, se convierta en un adulto, se convierta en una persona profesional, siga enamorada del deporte, siga conectada con el mundo de las motos, en el caso nuestro, y aspire a ser presidente de un club, presidente de una liga, miembro del órgano de administración de un club o miembro del órgano de administración de una liga. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que debemos, yendo más allá de lo deportivo como tal, del estar montado en la moto, de que coja la curva de esta manera o salte de esta manera, ¿ya? Tenemos que siempre impartir conocimientos de lo que es el mutuo respeto, de lo que es conservar el orden, de lo que es escuchar, de lo que es no hablar a priori si las cosas no se conocen a fondo. Mejor dicho, tantas cosas que tienen que ver con el comportamiento humano para uno formar seres totalmente integrales y rectos en muchos sentidos. Entonces nosotros no podemos dejar ese tipo de cosas de lado y remitirnos única y exclusivamente a lo que tiene que ver con el estar en la moto. ¿Ya? Vamos a mirar esta otra diapositiva que viene ahora con relación a los componentes básicos que tienen que ver con una escuela de formación deportiva. Tenemos 5 componentes básicos que son el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con qué. Cuando nosotros nos metemos en el cuento de, hombre, quiero formar una escuela de pilotos, primero que todo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo segundo es cómo lo voy a hacer. Lo tercero es cuándo lo voy a iniciar, dónde voy a empezar a desarrollar mi trabajo y con qué recursos lo voy a empezar a desarrollar. Muchas veces nosotros nos metemos en el proyecto de iniciar una escuela de formación deportiva y nosotros pensamos en todo menos en el con qué. Y cuando nosotros vamos a mirar hacia atrás, no tenemos muchas veces ni que a los suficientes pilotos, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que ubicarnos en una realidad teórico-práctica que nos permita, por pequeño que sea el proyecto que nosotros tengamos en mente, poderlo desarrollar de una manera adecuada. Cuando yo me refiero al cómo y al cuándo, me estoy refiriendo única y exclusivamente a qué mecanismos voy a utilizar para desarrollar mi proyecto, a quién voy a acudir, qué recursos voy a buscar. Y los recursos no son solamente económicos. Los recursos tienen que ser humanos, los recursos tienen que ser logísticos, los recursos tienen que ser, digámoslo así, también desde el punto de vista publicitario, cómo voy a promocionar mi escuela, cómo voy a promocionar mi proyecto, a quién voy a buscar para que me ayude. Si yo busco las personas
que realmente sean indicadas o no lo sean. Muchas veces hay proyectos que pecan porque no estén bien diseñados, sino porque no damos con las personas adecuadas para que nos ayuden a sacar el proyecto adelante. Entonces, llega el momento en el que nosotros no hacemos las cosas bien con esas personas que nosotros seleccionamos para que nos ayuden y el proyecto termina fracasando. Muchas veces no es porque el proyecto no esté bien planteado, no esté bien armonizado, sino que nos queda faltando, como se dice popularmente, ese centavo para el peso, y es que muchas veces cuando vamos a gestionar el recurso, ya sea humano, ya sea logístico, ya sea técnico, ya sea económico, no sabemos hacer esa última parte de la gestión. Entonces, eso tira al traste todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Nosotros tenemos que pensar absolutamente en todo, en el espacio, en el horario nuestro, en el horario de los niños. Si nosotros vamos a cobrar por ese servicio, hacer un sondeo previo de la capacidad de pago de los padres de familia. Si nosotros vamos a empezar a llevar los niños a competir a algún sitio, cómo vamos a hacer para que los niños vayan, cómo vamos a hacer para que los padres vayan, porque hay que pensar en que ya eso es un gasto adicional dentro del presupuesto familiar y una cantidad de detalles que en este deporte se van presentando poco a poco, que la moto se varó, que la llanta se dañó, que esto, que lo otro, que el viaje es más lejos, entonces ya no hay que irse madrugar el día sábado, sino que hay que irse desde el día viernes, en fin, una cantidad de detalles que van apareciendo que nosotros siempre, como los promotores de la escuela, como la cabeza visible del grupo, siempre los tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Para qué? Para no terminar transmitiéndole esa angustia a los padres de familia y por ende a los niños, y que los niños empiecen a percibir esa sensación de fracaso en lo que ellos están haciendo, ¿ya? Sino que todo vaya como de la manera más armónica posible para que las cosas siempre, por pequeñas que sean, se vayan dando y los niños y los padres de familia sientan que están haciendo una buena inversión, sobre todo de su tiempo libre con su hijo y con toda su familia. Ustedes saben que esto es un deporte familiar, que muchas veces todas las personas van a ver el niño o la niña correr, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que nosotros tengamos claro cuáles son estos 5 parámetros que tenemos que tener en cuenta. En este cuadro que ustedes ven, es muy importante que ustedes tengan como la oportunidad de conocer una ligera historia de lo que ha sido el deporte colombiano como organización. En la primera constitución política de Colombia, en el año 1886, famosa constitución política de Rafael Núñez, que muchos políticos de la oposición siempre dijeron, esto no necesita la constitución de Núñez, no necesita ninguna reforma, necesita es que se aplique de manera clara y honesta. Él siempre tuvo en cuenta desde el principio empezar a reglamentar la educación física, el deporte y el buen uso del tiempo libre. Cuando nosotros llegamos al año 1904, aparece la ley 39, dentro de la cual se reglamenta la educación física en Colombia para ambos sexos, y dentro de la cual se dice que los niños deben hacer ejercicios gimnásticos por lo menos 2 veces a la semana. Hacia el año 1911 empiezan los famosos Juegos Escolares, que es lo conocido hasta el día de hoy como los famosos Juegos Nacionales a nivel escolar, que es de donde salen, en teoría, los deportistas con el suficiente talento y perfil para llegar al alto rendimiento en los diferentes deportes. Hacia el año 1925 se crea la ley 80, donde se forma la Comisión de Educación Física y empieza Colombia a buscar apoyo con
los distintos gobiernos y ministerios de la República Federal Alemana para recibir asesorías en los diferentes deportes, y es allí donde empieza ese camino hasta el sol de hoy. Un camino bastante largo, bastante lento, para que el deporte colombiano fuera creciendo poco a poco y llegue a ser lo que es en la actualidad. En el año 1928 se crean los primeros Juegos Nacionales, y es lo que hoy se conoce como los famosos Juegos Nacionales de Colombia, que es el evento más importante del deporte colombiano, y dentro de la cual los principales departamentos de nuestro país, como Antioquia, Valle, Bogotá y Cundinamarca inclusive, entran siempre en la puja de ganarse los Juegos Nacionales, porque eso significa que esos departamentos tendrán sus principales deportistas perteneciendo a las distintas selecciones Colombia para los campeonatos internacionales, e inclusive entrar a los rankings en distintos deportes para asistir a Juegos Olímpicos. Hacia el año 1936 es donde se crea el Instituto Nacional de Educación Física, y se dice que en Colombia van a haber 5 deportes básicos como el voleibol, el fútbol, el atletismo, el baloncesto y la natación. Esos son los 5 deportes con los cuales se empieza a organizar el deporte colombiano, básicamente aspirando a tener distintas representaciones internacionales, y es allí donde empieza el gran crecimiento del fútbol y empiezan a haber excelentes jugadores por doquier que ya todos hemos conocido. Los tribunales del deporte se crean como consecuencia de la organización que va tomando el deporte colombiano, y esos tribunales se van encargando de reglamentar ya en algunos aspectos ciertos deportes, pero paralelo a eso, las personas encargadas del manejo del deporte se van dando cuenta que hay la necesidad de crear un sitio dentro de la cual se organicen, se concentren, se reúnan las diferentes selecciones nacionales en los distintos deportes, y es donde se crea el Centro Deportivo Colombiano con sede en la ciudad de Cali, lo que es conocido hoy como la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. La Escuela Nacional del Deporte es una institución que en un comienzo se creó con el objetivo de crear, de capacitar a los diferentes entrenadores de los municipios y departamentos de nuestro país en distintos deportes, con el fin de que el deporte de base empezara a crecer de una manera organizada en distintas regiones de Colombia. Y a fe que eso hasta cierto punto se cumplió. Ya empezaron a aparecer con los cambios y los parámetros internacionales de ciertos deportes, empezaron a aparecer nuevas exigencias, dentro de la cual la Escuela Nacional del Deporte se fue adaptando, se fue poniendo a la vanguardia, yendo un pasito más adelante con todo este tipo de exigencias, y terminó convirtiéndose en una institución universitaria que hoy por hoy es una de las instituciones universitarias de nuestro país más importantes de América Latina. Es el punto de referencia en cuanto a capacitación en ciertos deportes para entrenadores de ciertos países de América Latina, e inclusive para entrenadores europeos. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer como país es estar un poco ahora ya más articulados con el Ministerio del Deporte, porque eso nos va a dar, entre lo que va a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser el próximo año, y los próximos Juegos Olímpicos dentro de 4 años más,
nos va a dar muy buenos frutos y Colombia va a ascender, ojalá, por ahí a estar entre los 20 primeros países del mundo en el ranking olímpico, que eso tiene una gran significancia porque eso significa mover el deporte de manera organizada, de manera planificada, buscando unos objetivos claros, medibles, alcanzables, para poder ir escalando en la élite del deporte mundial. La ley marco del deporte, que aparece en el año 1984, dentro de la cual la Escuela Nacional del Deporte juega un gran papel, ha articulado hasta cierto punto muchas cosas del deporte colombiano, entre esas darle cabida ya a deportes no olímpicos como el surfing, como el ultimate, como inclusive el motociclismo, como el automovilismo, como el kartismo, ¿ya? Y eso ha venido abriendo un espacio para Colombia a nivel internacional, dentro de la cual Colombia como país ya no se ha visto solamente como el país donde hay buenos ciclistas, donde hay buenos atletas, donde hay buenos nadadores, sino que también en otros deportes nosotros somos un país bastante fuerte y somos un país que debe ser tenido en cuenta en los grandes eventos internacionales. Entonces, ese desarrollo que nosotros hemos adquirido en este momento es como la punta de lanza para nosotros estar ahora de manera permanente en la élite del deporte mundial. El Sistema Nacional del Deporte. El Sistema Nacional del Deporte es una ley del año 1995 que promueve y siempre habla de la planificación y el fomento del deporte competitivo, donde se habla también del fomento y la creación de las escuelas de formación deportiva. Y también invita a todo el mundo a cómo hay que planificar, programar y construir y buscar los recursos, no solamente económicos, sino tecnológicos y de otra índole, para la consecución de escenarios deportivos. Una de las cosas que está haciendo muy bien el Ministerio del Deporte en este momento es hacer un estudio geográfico de Colombia con relación al perfil de sus habitantes en cada zona del país y empezar la construcción de escenarios deportivos de acuerdo al perfil que tiene cada región del país. Ese resultado no se va a ver ahorita, se va a ver mucho más adelante, dentro de la cual ya va a haber cierta especificidad en cada región del país y eso va a hacer que el deporte colombiano en su conjunto sea mucho más elevado en su nivel y sea mucho más competitivo de lo que es en este momento. Entonces, esto va a significar que más adelante nosotros tengamos deportistas de élite mucho más jóvenes y que esos deportistas van a perdurar un poco más ya con los nuevos sistemas de entrenamiento dentro de la élite del deporte mundial. Y ya no van a ser ni uno, ni dos, ni tres, sino que pueden ser 4, 5, 7 en cada deporte. El organigrama general del deporte colombiano está distribuido en tres grandes aspectos que son la parte nacional, la parte departamental y de distrito capital y la parte municipal. Lo nacional tiene que ver con el Ministerio del Deporte, ¿ya? En cuanto al sector público se refiere, y lo privado tiene que ver con el Comité Olímpico, el Comité del Deporte Paralímpico y las distintas federaciones deportivas. Los departamentos están regidos por sus distintos institutos departamentales, como en el caso del Valle del Cauca, Indervalle, y en cada departamento tiene su respectivo nombre con sus ligas y sus asociaciones deportivas,
Y en el caso de Bogotá, que como distrito capital, también funciona única y exclusivamente para la ciudad, y también está Indeportes del departamento de Cundinamarca. En cuanto a los entes municipales se refiere, están los clubes deportivos, los clubes promotores, los clubes de deporte profesional, que tienen una reglamentación propia, porque esos clubes de deporte profesional ya manejan unos ingresos y tienen que presentar unas declaraciones de renta y tienen que cumplir con otras cosas de ley. Entonces ellos hasta cierto punto tienen su propia reglamentación. Pero en términos generales, este es el organigrama actual del deporte colombiano, basado en los aspectos que les mencioné y les mostré en las diapositivas anteriores, y que de aquí en adelante de pronto muchas cosas cambiarán, porque Colombia ya no tiene una entidad que maneje el deporte adscrita a la presidencia de la República como lo era anteriormente Coldeportes, sino que ya Colombia tiene en cabeza del doctor Ernesto Lucena Ministerio del Deporte. ¿Esto qué significa? Que en el Consejo de Ministros, el ministro del Deporte tiene derecho a voz y a voto en muchas grandes decisiones que toma el gobierno, entre esas pelear por un presupuesto mucho más amplio para que el deporte funcione como el ministro aspira. Entonces, eso genera posibilidades de buscar nuevos recursos a través de nuevas leyes o a través de nuevos impuestos o a través de ciertas garantías de flexibilidad en pago de impuestos a ciertas empresas. Bueno, en fin, eso ya es algo que tiene que ver como con lo más administrativo, pero lo más importante es que nosotros, ya teniendo ministerio, vamos a tener un poco más de recursos para que el deporte colombiano funcione. El hoy del deporte colombiano. Nosotros entre los años 68, 70, 75, tuvimos a Coldeportes y a las juntas municipales, lo que en el caso nuestro se llamó en un determinado momento Jundeportes Valle, que muchos deportistas que fuimos selección Valle estábamos ligados a todo lo que era el manejo que nos daba Jundeportes Valle en ese entonces. Posteriormente, Coldeportes, ya con la ley 181, se empezó a dividir en seccionales entre el año 83 y el año 95. Y en el año 2019, nosotros ya teníamos Ministerio del Deporte. ¿Esto qué significa? Que se ha invertido medio siglo en ese proceso, 51 años en ese proceso, para nosotros llegar a tener Ministerio del Deporte, y que de aquí en adelante ya es otro manejo dado más a los parámetros técnicos, científicos, pedagógicos, metodológicos del deporte de alta competencia a nivel internacional, sobre todo lo que tiene que ver con asistencia a Juegos Olímpicos, y eso significa que nuestros deportistas que nos van a representar de aquí en adelante en Juegos Olímpicos y en torneos de ranking internacional en los deportes olímpicos van a tener mucho mejor performance y van a tener muchas más posibilidades de clasificar con lujo de detalles a los respectivos eventos internacionales y estar en el ranking internacional de manera permanente. Esas son una de las grandes ventajas que nos va a traer tener en este momento Ministerio del Deporte. Las escuelas de formación deportiva como política de Estado. Yo me he atrevido a hacer una comparación entre Cuba y Colombia. ¿Por qué razón? Porque en Colombia nosotros tenemos muchos entrenadores cubanos y son muy buenos y han llevado a nuestros deportistas a la élite del deporte mundial. ¿Ya? Eso no se puede desconocer. Pero Cuba como país, siendo un país de mucha menor cantidad de habitantes, tiene una formación totalmente distinta que hasta cierto punto, cambiando las políticas de Colombia, en algunos aspectos nosotros podríamos utilizar o un modelo propio distinto al que tenemos o empezar a copiar algo de algunos países, sobre todo
poder extraer como lo que es bueno. La estructura del deporte escolar que involucra la escuela de formación deportiva, en el caso de Cuba, existen los campeonatos y juegos de las escuelas de formación deportiva. O sea, en la escuela básica primaria cubana hay juegos exclusivos para los niños de las escuelas básicas primarias, ¿ya? Posteriormente, hay escuelas, se vienen presentando, y esas escuelas de, digámoslo así, especialización deportiva temprana, vienen formando las reservas de las distintas selecciones de Cuba en campeonatos internacionales, prejuveniles, juveniles, sub-18, sub-20, sub-23, de acuerdo a los distintos deportes que manejan ese tipo de categorías. Las escuelas de formación deportiva tienen procesos, en el caso de Colombia, muchas veces sin mucho control estatal, y eso lo ejecuta, ese pequeño control lo ejecuta el Ministerio de Educación Nacional, con estructuras de carácter pedagógico, diciendo como yo junto la educación física con el deporte como tal, ¿ya? De tal forma que las formas básicas de movimiento y de rotación deportiva en lo que es la formación de la educación y desarrollo de la educación física como tal del deportista están ligadas a lo que el deportista como tal en su parte deportiva o su disciplina puede hacer. Y muchas veces ese niño o esa niña nos llega a nosotros, en el caso del motociclismo, cuando empezamos a trabajar aspectos que tienen que ver con la coordinación motriz. Empezamos a ver de que el niño tiene problemas de lateralidad. ¿Ya? Uno le dice, corra para la derecha y corre para la izquierda, corra para adelante y corre para atrás. O muchas veces se queda como que primero piensa demasiado hacia dónde tiene que ejecutar sus movimientos. Muchas veces eso se presenta porque no hay un trabajo amplio, porque no hay la forma de tener el profesor de planta de la escuela, o la escuela rural y el profesor, y no hay profesor, el profesor dicta todas las materias y no le queda tiempo para poner los niños a jugar o dar una clase de educación física, o no tiene claro cómo se maneja el tema, entonces no se mete, simplemente le dice a los niños vaya, juegue. Esa es la gran realidad que los profesores de patio, como en el caso mío, hemos vivido en muchas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos que el niño llega a cierta disciplina deportiva y antes de empezar a trabajar sobre cosas que tengan que ver con la disciplina deportiva como tal, nosotros tenemos que empezar a cubrir primero, a subsanar todos esos errores que tienen que ver con la lateralidad, la coordinación, la precisión de movimientos, ¿ya? La coordinación oculopédica, la coordinación oculomanual. Entonces, antes de nosotros poder hacer nuestro trabajo como tal en la disciplina deportiva nuestra, o en la que corresponda en el caso el deporte como tal en que el niño esté, toca primero corregir y pulir todo ese tipo de cosas antes de empezar a hacer el trabajo específico, ¿ya? Y luego allí en ese proceso se presenta como que, uy, nos faltó tiempo para esto, nos faltó tiempo para lo otro, porque muchas veces nos toca hacer, no digamos que el trabajo que no nos corresponde, sino que el trabajo de base que hizo ese profesor de educación física no era lo suficientemente amplio y nosotros tenemos que terminar subsanando todo ese mar de fallas que hay allí. Y eso hace que muchas veces la fundamentación deportiva de los deportistas no sea tan amplia como tal y que la fase técnica y competitiva no ofrezca los resultados que nosotros queremos, a pesar de que tenemos muy claro que esos deportistas tienen el talento y tienen el perfil para salir más adelante en los logros que nosotros estamos buscando con ellos. Vamos a hablar ahora de una cosa bien importante que se llaman los criterios de formación. Una escuela de formación deportiva debe tener 4 criterios de formación muy claros, que es el proceso de humanización, el proceso de tecnificación, el proceso de planificación y el proceso de racionalización.
Cuando yo hablo de la humanización, me estoy refiriendo única y exclusivamente a quién es ese niño o esa niña que yo tengo al frente mío. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué temores tiene? ¿Qué fracasos tiene? ¿Qué deseos tiene? ¿Qué ambiciones tiene como deportista? Muchas veces nosotros tenemos que alejarnos de la práctica como tal un poco y auscultar en los muchachos qué es lo que ellos quieren para nosotros poder acomodar esas ilusiones, esos deseos a nuestro método de trabajo y buscar la forma de que ellos siempre mantengan motivados. Esto es algo demasiado, demasiado importante que muchas veces nosotros lo dejamos pasar por alto y nosotros terminamos diciendo, ay, se me fue este niño o esta niña, pero era muy bueno, qué pesar que no volvió. ¿Ya? Y muchas veces el niño no vuelve porque nosotros hasta cierto punto no hemos hecho un trabajo suficientemente cautivante para que el niño mantenga allí y siga creciendo como deportista. El proceso de tecnificación y planificación y racionalización van unidos de la mano por una razón muy sencilla. Cuando yo estoy enseñando fundamentos de la técnica, en este caso del motociclismo, lo que es la técnica posicional en la moto, cómo entro a una curva, cómo salgo, dónde acelero, dónde freno. Yo lo primero que tengo que hacer es, con base en la humanización, darme cuenta de más o menos cuál es la capacidad de cada niño y en ese orden de ideas tratar de desarrollar, planear y desarrollar una clase o un entrenamiento que a mí me permita ir cubriendo, ir buscando de que ellos aprendan cierta gestualización que tiene que ver con la técnica de tal forma que ellos al final del entrenamiento tengan muchas cosas claras y al final del mes, al final de la semana, al final del microciclo o mesociclo, como yo lo tenga planeado, yo pueda haber hecho una racionalización adecuada del trabajo y poder decir a ciencia cierta, tenía 5 objetivos, de esos 5 objetivos logré muy bien 4 y el quinto objetivo lo logré en un 50 o en un 60 o en un 70% y de allí en adelante crear una cosa que yo particularmente lo llamo y lo pongo mucho en práctica con mis deportistas, que es crear los famosos apartes de trabajo. Esos apartes de trabajo son sesiones de entrenamiento dentro de la cual yo me dedico única y exclusivamente a corregir las falencias que mi deportista tiene en X o Y determinado gesto técnico. Que vamos a suponer que el estudiante, el joven piloto no es capaz de hacer bien el regrip, vamos a buscar cómo practicamos eso de tal forma que él tenga muy claro el concepto de aceleración, inercia, aceleración y él aprenda a ser preciso en el punto y sea capaz de acelerar la moto teniendo un control posicional total de la misma. Y para eso yo tengo que trabajar muy bien sobre los errores que el niño tenga, sobre los errores que el piloto tenga, pulir esos errores para ir armando un rompecabezas poco a poco que me permita que el piloto sienta primero que está mejorando y segundo, se sienta seguro de sí mismo y que siempre es de manera consciente capaz de controlar la máquina. Esto es uno de los problemas serios que tiene el motociclismo como deporte extremo y los tienen los deportes a motor en general, porque usted siempre está luchando contra un aparato que él de por sí quiere hacer otro tipo de cosas y usted es la persona que siempre tiene que estarlo controlando. Entonces usted tiene que racionalizar el entrenamiento, el proceso de entrenamiento a través de lo que usted planea y del proceso de enseñanza-aprendizaje de la técnica, de tal forma de que usted nunca deje nada de lado. Y si usted se tiene que detener un poco en el proceso de enseñanza-aprendizaje, detenerse un poco, pero de tal forma que ese gesto técnico quede bien aprendido y no se presenten problemas mucho más adelante. Esto que les voy a comentar es algo
bien complejo, porque estos son lo que yo personalmente llamo los enemigos silenciosos, que son 3. Primero, es muy factible que uno, cuando tiene un niño que es bueno, lo entrene mucho o lo entrene poco porque el piloto no puede ir con frecuencia o el deportista no puede ir con frecuencia, o que el piloto entrene mucho y tenga poca recuperación. Esto tiene que tener un equilibrio entre la cantidad de entrenamientos por semana o la cantidad de entrenamientos por mes, de acuerdo a cómo usted tenga planeado su trabajo, de tal forma que el niño tenga suficiente recuperación entre una sesión y otra, que el niño no empiece a sentirse cansado y que del cansancio no pase al agotamiento, porque si no, todo empieza como el cangrejo, de para atrás. Entonces el niño nunca va a mejorar. Siempre hacer seguimiento, controlar y evaluar el proceso de entrenamiento. Lo que yo les decía ahorita con los otros 4 parámetros anteriores. Yo tengo que saber, tratar de saber muy bien cuáles son a través de la humanización, cuáles son las capacidades que el niño tiene, para saber cómo lo manejo y saber qué tanto le puedo enseñar yo por entrenamiento. Hay niños que muchas veces usted le puede enseñar 3, 4 cosas en un entrenamiento de 3 horas, y resulta que el niño a la hora y media esas 4 cosas ya las tiene claras y tú puedes seguir adelante en el proceso, pero hay niños que no. Entonces tú no puedes muchas veces generalizar todo el proceso con el grupo, porque las capacidades son totalmente distintas y muchas veces eso hace que uno tenga que dividir el grupo, y cuando el grupo se divide y se aminoriza, muchas veces se obtienen más ventajas porque es más fácil detectar los errores en cada uno de ellos y corregirlos a tiempo que cuando se trabaja con grupos numerosos. ¿Ya? No estructurar el seguimiento y control del entreno, control de la competencia y control del progreso del deportista. ¿Ya? Uno tiene que buscar y tener los mecanismos para controlar el proceso de entrenamiento, controlar el proceso de competencia y controlar el progreso del deportista. ¿Ya? El control de la competencia se desarrolla con objetivos claros. Yo llevo a mi piloto Pedro Pérez a una carrera a Zarzal, a una carrera de la categoría infantil a Zarzal, y yo lo llevo con un objetivo. Y es que si él está haciendo 1:10 por vuelta, él o me haga todas las vueltas en 1:10 o el niño me mejore ese registro y salga de allí haciendo 1:9, 1:8, 1:7. ¿Ya? Entonces yo siempre tengo que controlar el proceso de competencia y el progreso mediante toma de datos. Yo nunca puedo decir como entrenador, y esto lo escucho mucho, el niño en esta pista, ¿no? Él hace, creo que 1:55, creo, no. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Usted lo tiene apuntado o no lo tiene? ¿Por qué los negocios hacen un inventario? Por una razón muy sencilla, porque ellos necesitan saber cuál es el producto que más se vende, ¿ya? Y cuál es el producto que más ganancia genera. ¿Cuál es el producto que más rentabilidad genera? Entonces usted como entrenador tiene que tener el inventario del producto de su trabajo. ¿Y cuál es el inventario? Tome datos, partiendo de algo tan sencillo como esto. Tenga una listica dentro de la cual, si usted tiene un grupo de 8 niños o de 10 niños y entrenan 3 veces por semana, listo, esta es la lista del mes. Fulanito durante el mes asistió, de los 12 entrenamientos, asistió a 7, asistió a 8, asistió a 5, asistió a 4. Entonces luego dicen, pues es que el niño no mejora. Pues ¿cómo va a mejorar si es que, mire, señor padre de familia, es que el niño asistió solamente 4 veces en el mes a las clasecitas, a los entrenamientos? Los otros niños han asistido 10 o todo el mes. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene, digámoslo así, unas herramientas para juzgar de manera clara y concreta a su deportista y saber si su deportista progresa o no progresa.
y en qué medida está progresando, si él está yendo a la par, si el progreso está a la par con el proceso que usted está desarrollando o si el niño está yendo mucho más allá de lo que usted le está enseñando y todo lo está cogiendo mucho más rápido y usted puede ir avanzando mucho más con él. La estructura fundamental de la formación general. La estructura fundamental de la formación de los deportistas tiene que ver con tres cosas claves demasiado importantes que son poder, saber y querer. Y eso usted como entrenador lo tiene que tener muy claro. Lo tiene que tener muy claro a través del proceso de humanización, del proceso de tecnificación, el proceso de planificación y racionalización. Usted tiene que jugar como Aladino, como tener ahí la lámpara de Aladino y siempre estar auscultando a este pelado qué quiere, cuáles son sus temores, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y tratar de explotar eso de tal forma que usted siempre pueda sacar el mayor provecho de ese deportista. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, usted siempre tiene que buscar que a través del trabajo físico-atlético y el de trabajo de desarrollo de voluntad, el deportista pueda hacer las cosas que usted le pide. Que a través del trabajo de preparación y desarrollo de acciones técnico-tácticas, el deportista sepa qué hacer en la cancha, sepa qué hacer en la pista, sepa en determinado tramo del recorrido cómo entrar, cómo salir, cómo volar, cómo aterrizar, cómo inclinar la moto para la curva, si se inclina en la posición curva-curva o si se inclina en la posición de contracurva. ¿Dónde acciona el freno y por qué lo acciona? Siempre tiene que haber una relación causa-efecto y eso es algo que el deportista lo tiene que tener muy claro. Muchas veces nosotros cometemos el error de no enseñarle al deportista por qué hay que hacer las cosas y no simplemente hágalo, no, hágalo como yo le estoy diciendo, no. Es el que está montado en la moto y luego es el que tiene que tener muy claro una relación de causa-efecto y el por qué tiene que hacer las cosas y si las cosas no se dan, él tenga claro por qué las cosas no se le dieron. Y el querer a través del proceso evolutivo que el deportista tenga ese deseo de mejorar, así no llegue a ser campeón, sino que lo poco y nada que él haga, lo haga bien hecho. Acuérdense de una cosa, al principio de la charla les dije, nosotros tenemos que educar a través del deporte. Y esta es una de las cosas importantes. Aprender a hacer las cosas bien forma parte del proceso de uno educar a un ser humano, empezando por sus propios hijos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podemos dejar aparte del querer del deportista, de que a través del proceso evolutivo el deportista quiera hacer las cosas, pero que las haga bien. ¿Ya? Esta parte que les voy a mencionar, yo la he llamado la clave. A una de las cosas que yo le he apostado muchísimo es a tener una muy buena relación con mis deportistas y considero de manera personal que ha sido como el gran caballo de batalla que yo he tenido. Yo le dedico mucho tiempo a mis deportistas a fortalecer la relación personal, porque eso me permite darme cuenta a fondo cuál es su entorno familiar, su entorno deportivo, su ánimo para querer llegar a donde quieren llegar y cuáles son los temores y dificultades que ellos pueden tener en ese camino, en la subida de esa escalera para llegar a ser campeones, ya sea campeones departamentales, campeones nacionales, campeones latinoamericanos, en fin, el puesto central del podio que usted tenga como objetivo alcanzar. En ese orden de ideas, la buena relación entre el entrenador y el deportista va a ser el bastión principal para usted poder fortalecer la voluntad de ese deportista y que por cansado que vaya no afloje, por cansado que vaya no pierda la mente y no aparezca ese deseo consciente de tener que parar o tener que dejar todo allí tirado porque simplemente está cansado, ¿ya? Entonces, esta es una parte bien, bien importante.
Y esta parte tiene que ver con tres espacios muy claves que yo les menciono en este cuadro. El primero es que el número ideal de alumnos sea acorde a la implementación o al espacio que usted tiene para entrenar, ¿ya? El segundo es dedicar mucho tiempo a la formación integral, dedicar tiempo al estudio del reglamento y dedicar tiempo a que el deportista sea autocomprometido. Una de las cosas elementales que yo hago con deportistas que inician es que yo les hago una lista grandecita, bien bonitica, yo se las entrego, les digo, usted va a llegar a su casa y va a pegar esto en cualquier parte de su habitación, y esto es lo que usted tiene que echar en la maleta para ir a entrenar. Usted no tiene que decirle a su mamá, no tiene que decirle a su papá, no tiene que decirle absolutamente a nadie. Usted mismo va a hacer lo suyo. En ese orden de ideas, uno empieza con cosas elementales a fomentar el autocompromiso por parte del deportista, y esto es algo que previamente se debe hablar con los padres de familia, ¿ya? Porque los padres de familia tienen que tener algo muy claro, y es que ellos tienen al niño metido en el deporte primero porque al niño le gusta ese deporte, y que muchas veces a los padres también, y que segundo, ellos están teniendo el niño allí metido porque eso va a ser un vehículo que les va a ayudar a su formación como seres integrales en una sociedad cuando ellos dejen de ser niños, ya sean jóvenes, adultos y sean unas personas profesionales y ocupen sus respectivos cargos en su vida profesional y tengan un buen desempeño. Y otra cosa bien importante es que entre más edad tengan los alumnos, menor debe ser la cantidad porque el trabajo va a ser mucho más exigente, ¿ya? Entonces, yo no debo revolver en la medida de las posibilidades. Si yo tengo, un ejemplo, un niño de 8, 10, 11 años y tengo pelados de 17, 18, 16 años, debo tratar de no revolver los grupos porque eso va a hacer que yo no haga ni bien el trabajo para los grandes ni bien el trabajo para los pequeños, porque el grado de dificultad de los ejercicios va a ser totalmente distinto, y si no tengo el espacio, pues lógicamente la sesión de entrenamiento no va a ser mala, sino que va a terminar siendo un completo fracaso. Listo. Enseñar, dirigir y evaluar. Son tres tareas claves que usted como entrenador siempre tiene que tener presentes y siempre las tiene que desarrollar en su labor, ¿ya? El entrenador debe tener amplia capacidad de liderazgo para dirigir exitosamente la competencia, inclusive sin la necesidad imperiosa de ganar. Muchas veces nosotros al niño le decimos, hermano, pero es que usted lo tuvo allí a una moto de diferencia, ¿por qué no le llegó? Es que usted no está metido dentro de la cabeza del niño para saber el niño o niña qué está pensando en el momento, ¿ya? Por esa razón es tan importante la relación entrenador-deportista para yo saber cómo corrijo ese tipo de cosas y cómo impulso a mi deportista a que tome ese tipo de decisiones. ¿Sería que le dio miedo? ¿Sería que pensó que el rival de pronto le tiraba la moto encima y atentaba contra su integridad? ¿Sería que él de pronto siempre vio a ese niño que está adelante, lo vio como un rival demasiado superior y él no se sintió capaz para alcanzarlo y ganarle? Entonces son muchas las preguntas que uno se puede hacer, dentro de la cual uno tiene que llevar al niño poco a poco, auscultándole sus virtudes y sabiendo sus defectos para poder trabajar esa parte. El entrenador debe tener un conocimiento amplio de los métodos de entrenamiento. Debe ser un generador de motivación y ser ético y maduro para tomar decisiones y ser un buen estratega. Debe tener capacidad para enseñar y comunicar y ser hábil para organizar el grupo. Ser buen evaluador, tener buena disciplina y buena condición física. Muchas veces nosotros ponemos a los niños que vamos a hacer un trabajo físico. Y resulta de que yo le digo a los niños, trote, vamos a trotar 5 vueltas, y cuando nosotros salimos a trotar con ellos, vamos por la mitad de la primera vuelta y ya le decimos a los niños, no, sigan ustedes que ya estoy cansado. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar? ¿Ya?
Muchas veces el niño dice, no, pues el profe es que no tiene estado físico, usted que es el profe, pues nosotros menos, ¿ya? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero yendo un poco más allá de ello, nosotros tenemos que centrarnos mucho en tener buena capacidad para enseñar, buena capacidad para comunicar y ser muy hábiles para organizar. En esos tres aspectos está el éxito del entrenamiento, que nosotros seamos organizados, que nosotros planeemos, aunque sea en un papelito, aunque sea en una servilleta, ya hemos planeado el entrenamiento. Hoy vamos a hacer este y este y este ejercicio metodológico, porque nos ayuda con la técnica posicional en la moto y corregimos el balance parado, corregimos la postura de la cabeza, corregimos la postura del tronco, corregimos la postura de los brazos y ser muy claros en lo que nosotros queremos hacer con los niños y ser muy precisos en comunicar lo que nosotros queremos. Cuando nosotros no somos claros comunicando lo que queremos y ponemos al niño a hacer un ejercicio una o dos o tres veces y a la tercera vez lo paramos y le estamos diciendo otra cosa y lo ponemos otras tres veces y lo ponemos y le estamos dando otra información, el niño siempre va a ir de mal en peor. Y no es por culpa del niño, es por culpa de nosotros, porque nosotros no somos claros en lo que queremos, ¿ya? Entonces, la primera claridad la tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza para poder de que el entrenamiento sea un éxito total. El entrenamiento como proceso pedagógico tiene cuatro aspectos bien importantes que son la definición, la flexibilización, la obtención y el resultado. La definición es el desarrollo del proceso sistémico para alcanzar los logros. Yo siempre tengo que tener plasmado mi proceso de que mis ejercicios metodológicos de técnica vayan de dos parámetros metodológicos básicos que son ir de lo conocido a lo desconocido e ir de lo fácil a lo difícil. Yo no puedo empezar a ensayar un ejercicio con un niño y como que a ver si me da resultado y si no me da resultado, no, pues entonces inventémonos otra cosa, no. Yo siempre tengo que tener algo claro y siempre tengo que tener un plan B, porque puede ser que ese niño no sea capaz con lo que yo le estoy enseñando y yo tengo que tener muy claro cómo desglosar ese ejercicio total en varias partes de tal forma que yo empiece como a armar un rompecabezas poco a poco. La flexibilización debe siempre estimular la capacidad general y sobre todo la actitud y la aptitud, que el niño vaya yendo de menos a más y el niño vaya siendo autoatrevido con los ejercicios para que él sienta que está aprendiendo poco a poco y que a su vez eso le vaya permitiendo obtener logros emocionales y logros sociales. ¿Cuáles son esos logros emocionales? Profe, por fin lo pude hacer. Uy, chéverísimo, lo pude hacer. ¿Cuáles son esos logros sociales? Que el niño se bajó de la moto, el niño salió del rectángulo de baloncesto y hijo, qué buena cesta que hiciste, hijo, qué buen bateo que hiciste, hijo, qué buena carrera que hiciste, hijo, qué buen salto que hiciste, hijo, qué golazo que hiciste, refiriéndonos a cualquiera de los deportes que nosotros practicamos. Entonces, esa obtención de los logros, tanto emocionales como sociales, es demasiado importante porque eso genera un reconocimiento y genera una seguridad en el deportista con el transcurrir del tiempo. Y el resultado que vamos a tener es una formación integral muy buena en todos los aspectos. Las características de las personas y la personalidad de los deportistas. Las características están basadas en 5 aspectos básicos que son la edad, el sexo, la talla, el somatotipo, el intelecto, los sentimientos, el reconocimiento y la aceptación de normas, el carácter y el temperamento. Como ustedes pueden ver, hay unas características que son primarias, otras que son secundarias, ¿ya? Y con base en esto, nosotros, volviendo a lo que yo les he venido diciendo a lo largo de la charla, nosotros tenemos que ocultar mucho los sentimientos y los reconocimientos. Hay niños que son muy difíciles de que acepten normas, de que no, es que tiene que esperar su turno, no, es que yo quiero ya, ¿no? Y nosotros tenemos que edificar una cohesión grupal dentro de la cual
los niños de las emociones débiles y de las emociones fuertes y que tienen problemas con los compañeros vayan siendo flexibles y vayan respetando normas y se vaya presentando esa cohesión grupal que se necesita para que siempre haya una retroalimentación de lo que pasa en los entrenamientos y el grupo vaya creciendo psicoemocionalmente de una manera pareja, ¿no? Inclusive el niño que es más rápido hasta el niño que es más lento. Siempre haya esa comunicación con ese respeto de tal forma de que el niño bueno no termine diciéndole al niño que es malito que siempre es un torpe, que siempre es un tronco, que siempre no juega bien, que es el que menos acelera o el que menos salta o el que menos dribla o el que por allá en cada 5 o 6 partidos es capaz de hacer solo una cesta y una cesta de 2 puntos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener muy en cuenta la última característica secundaria, que es el carácter y el temperamento, porque estos diferentes tipos de comportamiento, siempre y cuando nosotros lideremos bien el proceso de acompañamiento y de un fortalecimiento real de relación, es como nosotros logramos tener grupos parejos y sobre todo grupos muy fuertes en el caso sobre todo de los deportes de grupo, caso fútbol, baloncesto, voleibol. Esto es una cosa desde el punto de vista psicosocial y psicoemocional demasiado importante. El entrenamiento infantil como proceso de aprendizaje. La relación eficaz entre entreno y aprendizaje, la estimulación del sistema nervioso central, haciendo reaprender y desaprender. La nueva generación de estructuras motrices nos trae como consecuencia un desarrollo humano amplio. Muchas veces nosotros nos llegan niños a ciertos deportes donde ellos les han enseñado las cosas y las han mecanizado mal. Entonces es desaprender y volver a aprender otra vez. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien las virtudes y los defectos del deportista para nosotros poder estimular ese sistema nervioso central de tal forma que el sistema deseche información incorrecta y reciba la información correcta a través de ejercicios metodológicos y coordinativos que nos permitan a nosotros superar ese bache, ¿ya? Muchas veces nosotros decimos, no, el niño monta bien porque él no se cae. No, pero es que las cosas desde el punto de vista de técnica las está haciendo todas mal. Para él, ¿cuál es el resultado principal? Que no se cae, pero el hecho de que no se caiga no significa que las cosas se están haciendo bien. Entonces, cuando nosotros entramos en esa onda de aprender y reaprender y desaprender, estamos buscando nueva generación de estructuras motrices que permiten un desarrollo en la parte táctica, en la parte técnica, en la parte evolutiva, mucho más amplio a mediano y largo plazo. Eso es un resultado que no se va a ver de una manera inmediata, pero si se hace un buen trabajo en ese aspecto, sí se va a ver. La iniciación del entrenamiento propiamente dicho en el proceso de escuela de formación deportiva. Hay un macrociclo, que va de los 6 a los 9 años con movimientos básicos en caminar, correr, saltar, entregar, recibir, aumentar el desarrollo motor y sobre todo la formación integral. Esos procesos de socialización son demasiado importantes porque eso va a permitir que el niño tenga más adelante una cosa que se llama la formación del orden cerrado, que es lo que permite que el niño acepte órdenes, cumpla funciones, espere su turno, espere su momento, escucha la corrección, escuche la instrucción y ese tipo de cosas que permiten el desarrollo normal de un entrenamiento o de una clase en el deporte en el que el niño esté. El macrociclo 2, que va de los 9 a los 11 años, basado en movimientos semicomplejos de preparación físico-técnica básica, donde nosotros ya le vamos a dar la instrucción a un niño para que haga un ejercicio metodológico en cualquier deporte, que sean 4 o 5 pasos distintos y el niño retenga esa información y la ejecute de una manera correcta en términos generales, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que desde atrás empezar a trabajar muy bien la coordinación motriz para que el niño tenga esa facilidad de asimilar información y de ejecutar correctamente lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿ya? Y hacer una inducción también ya de manera paralela a las acciones
tácticas para evolucionar en los procesos y continuar con esa formación integral. Eso es una parte demasiado importante que nunca podemos dejar de lado. El macrociclo 3, que va de los 11 a los 13 años, donde ya se puede pensar en entrenamientos mucho más amplios, entrenamientos, lo que nosotros llamamos el circuit training, que es un invento gringo, dentro de la cual es como una especie de entrenamiento multifuncional, digámoslo así, dentro de ya se trabajan de manera completa toda lo que es la parte físico-atlética. Entonces nosotros ya a esta edad podemos empezar a hacer cierto tipo de trabajos y sobre todo a empezar a hacer evaluación de ese tipo de trabajo. Un ejemplo, vamos a suponer que el niño hace un mes hizo en 30 segundos 10 abdominales. A los 2 o 3 meses, a través del trabajo físico-atlético, volvemos a hacer un test, a ver si el niño en esos segundos mejoró, así sea 1 o 2 o 3 repeticiones. Eso nos va diciendo a nosotros cuál es la mejoría concreta del deportista y en muchos aspectos podemos hacerlo también. El macrociclo 4, que va de 13 a 15 años, donde nosotros podemos desarrollar la preparación física ya un poco más compleja, un poco más exigida, y ya empezar a exigirle al deportista, bueno, está cansado, listo, no, vamos, hágale. Sé que está cansado, pero yo tengo que tratar de empezar a trabajar la emoción de ese deportista de tal forma que él, así esté cansado, no pierda el norte de lo que está haciendo, no se desconcentre, porque eso mismo va a pasar en la competencia. La continuación de la formación integral con énfasis en las relaciones interpersonales y ya lo que tiene que ver con la presentación personal, que es algo demasiado importante, que el deportista siga teniendo orden con sus cosas personales, ¿ya? Y que no es lo mismo vestirse para ir a un partido que para ir a una reunión informal del equipo a tratar otros asuntos. Es una parte demasiado importante. Y eso es lo que se llama prácticamente la especialización temprana, que es la planeación de los apartes hacia reforzar ciertos defectos que el deportista va teniendo. Cuando yo voy dedicándole tiempo a eso, yo voy puliendo el deportista poco a poco. Si yo no le dedico tiempo a esa parte, siempre va a llegar el momento en que esas falencias nos van a pasar la factura no pudiendo ganar. Entonces a eso hay que ponerle demasiado cuidado. Los padres de familia como los primeros patrocinadores. La práctica deportiva es un medio eficaz para el desarrollo humano y la formación integral. Por lo tanto, se debe mirar como una inversión altamente rentable, sobre todo en la infancia y la adolescencia. Lo que yo les decía, el padre de familia debe tener mucho más claro que antes de que su niño sea el gran jugador de fútbol, va a ser una persona muy equilibrada en su vida personal y en su vida social, porque va a utilizar el deporte como un medio muy eficaz para que eso se alcance. A nivel personal se debe tener una adecuada repartición de tiempo para cumplir con normas básicas de la convivencia. Ya, que es que usted quiere entrenar fútbol, así listo, el compromiso suyo es ir bien en el colegio, tener su habitación arreglada, no sé qué. O sea, esas son cosas que forman parte del desarrollo de la vida normal de buena manera. Entonces son cosas que uno tiene que tratar también de aplicarlas como padre de familia, como haciendo una especie de negociación. Yo me doy, tú me das, ¿ya? Adecuada repartición del tiempo para cumplir con las labores escolares y el cumplimiento de los deberes no es negociable en ningún momento. Usted cumple y tiene derecho a esto, no cumple, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque en la vida hay ciertas cosas con las que hay que cumplir y no se pueden negociar. Usted está trabajando en una empresa y usted no cumple con su función, lo echan, sencillo, usted no lo llaman a negociar. Ah, no, venga, lo pongo en otro puesto, o venga entonces haga esto, o en qué cargo quiere estar usted. ¿Ya? Entonces es complicada la cosa. En ese orden de ideas, esas cosas las tiene que tener muy claras el primer patrocinador, que es el padre de familia. El acompañante y motivador del joven deportista. El padre de familia como patrocinador no debe involucrarse en los resultados deportivos, no debe involucrarse en el accionar interno del grupo.
y sobre todo pensando como entrenador. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, no, es que ¿para qué lo pones allí a tal cosa? ¿Para qué lo pones a tal otra? Si el entrenador soy yo. Entonces yo muchas veces llamo al padre de familia y le digo, bueno, si usted sabe tanto, ¿para qué me busca? No tiene sentido que usted me esté pagando para que yo le entrene a su niño si usted sabe. ¿Ya? Entonces, el padre de familia eso lo tiene que tener muy claro y uno como entrenador también. Y uno tiene que ser claro cuando uno tiene un alumno, vea, el niño llega aquí y el niño es propiedad mía hasta que la clase se termine. Punto. Eso no tiene, como se dice popularmente, vuelta de hoja ni negociación de ninguna clase. La reflexión final. No olvidemos que como entrenadores deportivos tenemos el deber de dedicar tiempo a cada uno de nuestros deportistas en su formación integral, desarrollar en ellos valores humanos y demás temas que conciernen al buen comportamiento individual y grupal en el correcto ambiente comunicacional. Se debe respetar al rival tanto en la victoria como en la derrota, hasta entender que perder también es ganar, haciendo partícipe a todos los que hacen parte de su entorno inmediato para que aceptemos que a pesar de que hay días grises, el sol volverá a brillar. ¿Ya? De las derrotas también se aprende de los errores, se aprende de las precipitudes. Entonces, en ese orden de ideas, perder también es ganar, es algo demasiado válido. Esa ha sido una frase muy sabia de el hombre que nos llevó en el fútbol a que Colombia fuera visto de otra forma como país, que es el doctor Francisco Maturana, ¿no? En un determinado momento mucha gente no entendió qué era lo que él quería decir. Y si nosotros no hubiéramos tenido los traspieses que tuvimos en algunos momentos, nosotros no hubiéramos carecido como país en el fútbol como hemos crecido hasta el día de hoy y todo lo que falta por crecer. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. El punto es que las preguntas que tengan a bien hacerme y me las pueden hacer, y ya sea que se respondan la próxima ocasión o ya sea que se alcance a responder ahora. Profe, bueno, una excelente charla para todos. Hay un par de preguntas, profe. Tenemos todavía 10 minuticos antes de que empiece la charla de velocidad que tenemos ahora. Entonces la leo, profe. ¿Qué pregunta acá? Carlos, no te escucho bien. Hazme el favor y me repites la pregunta nuevamente, por favor. Ahí me escucha, profe. Sí, ahí sí. Bueno, entonces pregunta Diego Fernando, el proceso de formación deportiva de base es un grave problema que presenta nuestro deporte, ya que la básica primaria no cuenta con docentes de educación física. Es una afirmación que hace Diego Fernando. Correcto. Uno de los grandes, siquiera me tocaron ese tema, uno de los grandes problemas que tiene el deporte colombiano es que en muchos sectores, no solamente en los sectores rurales de Colombia, sino en ciertos sectores urbanos, no tenemos un profesor de educación física titular, no tenemos una persona que se responsabilice del deporte y de la formación en la parte físico-atlética, y esos niños talentosos se pierden o esos niños talentosos llegan con muchísimos defectos a desarrollar su deporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan donde el entrenador tiene que hacer la labor de entrenador y la labor de profesor de educación física, ¿ya? En este momento, nosotros, yo soy miembro de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, nosotros estamos, entre comillas, teniendo una pelea casada con el Ministerio de Educación Nacional para que se nombren de manera obligatoria profesores de educación física en el sector rural de Colombia, porque no los hay. Esos niños llegan a los 13, 14, 15 años sin una formación en la parte de educación física, ni siquiera mínima.
Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Colombia. Otra pregunta. Pregunta, profe. No te escucho, Carlos. Profe, ahí me escucha. Sí, ahora sí. Entonces, pregunta Jairo Marmolejo, ¿a qué se debe el repunte de un departamento que no tiene ni historia deportiva ni mucho menos infraestructura? Él se refiere a Boyacá. Sencillo, muy fácil, sencillo. Se sientan a organizar. Listo, ¿cuál es el fuerte de nosotros? ¿Cuál es el débil de nosotros? ¿Qué recursos tenemos? ¿Y a qué deportista los vamos a enfocar? ¿Ya? ¿Cuáles son las necesidades que tienen nuestros entrenadores? ¿Son necesidades en falta de conocimiento? ¿Son necesidades en falta de competencia? ¿Tienen el suficiente conocimiento, pero no hay recurso para llevar a la competencia a los deportistas que tenemos? Entonces, yo puedo como entrenador ser muy bueno, pero si yo no tengo cómo poner a competir a mis deportistas para que ellos a través de la competencia vivan situaciones que no se viven jamás en el proceso de entrenamiento, mi deportista no va a crecer, mi deportista no va a mejorar. Eso es lo que está pasando con el departamento de Boyacá. ¿Ya? En el departamento de Boyacá, en varios deportes está creciendo porque primero han, entre comillas, importado entrenadores de otras regiones del país y segundo, tiene muy bien identificado cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, a las fortalezas le están apuntando para perfeccionarlas y a sus debilidades le están apostando para mejorarlas. Y otro detalle, pues, es que están utilizando muy bien el recurso económico. El recurso económico no se está malgastando, digámoslo así. Entonces, en ese orden de ideas, las cosas tarde que temprano les tiene que dar resultado y les está dando. Bueno, y una última, profe Troches, que me parece muy acertada y que eso lo deben escuchar muchos entrenadores, es, Mario, buenas noches, ¿hasta dónde es bueno castigar con el deporte para incentivar el rendimiento académico? Hermano, le soy sincero, Carlos Andrés, para mí es una pregunta bien difícil y yo fui profesor de colegio muchísimos años y para mí es algo bien complejo. Yo no le veo hasta cierto punto como nada bueno. Primero porque si el deportista está allí en ese deporte, sea cual fuera el deporte, está porque quiere estar, porque le gusta y porque hasta cierto punto el padre de familia, entre comillas, es respetuoso del gusto de ese hijo o de esa hija. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, ya hasta tomar las cosas como castigo es como un poco complicado. ¿Ya? Y complicado porque ya se pasa del disfrutar al ejecutar las cosas sintiéndose totalmente obligado. Entonces, ya cuando se pasa, dice un sabio refrán, de la devoción a la obligación, ya todo cambia. ¿Ya? Entonces, es un tema bien complejo, pero déjeme que lo consultaré con varios profesores al respecto. Yo creo que por hoy ha sido una charla muy nutrida con muchos temas que seguramente es de mucho interés para todos. Hemos tenido 27 personas conectadas aquí en el Zoom, hemos tenido otras tantas, alrededor de otras 25 en el Facebook. Creo que muy útil, profe Troches, muchas gracias. No sé si el presidente de la Liga, Mario García, esté para conectarse para despedir. Pero pues nada, profe, muchas gracias. Yo creo que les queda la tarea a muchos de que empiecen a replantear muchos de esos procesos. Creo que quedan muchas bases y fundamento para quienes están en esos procesos de entrenamiento, que son partes de clubes, para que ese concepto de escuela deportiva realmente lo empiecen a aplicar en ese día a día. Creo que el motociclismo no lo vamos a cambiar y no nos vamos a tener la importancia y la penetración que debemos tener hasta que no nos sintamos realmente deportistas, que no apliquemos estos formatos que no se los acaba de inventar el profe Troche, sino que aplican y como él lo mostró, tienen todo un sustento legal para que puedan existir y
funcionen realmente en otros tantos deportes que existen en el país y que ya tienen una trayectoria larga, que hacen parte de Juegos Nacionales, que hace parte de Juegos Olímpicos, para los que siempre se preguntan por qué no somos parte de Juegos Nacionales, pues hace falta que empezamos a tener la rigurosidad de muchas de estas cosas que nos expuso hoy el profe Troches. Y qué bueno que las bases y los clubes estén tomando esta información y ojalá lo empiecen a aplicar. Don Mario García, creo que ya se conectó. Mario, ¿está ahí? No, abrió el micrófono, pero no nos está hablando. Profe, ya su despedida y ya para la próxima charla, que es en una semana, el próximo lunes, vamos a hablar sobre estructura de clubes, cómo conformar clubes, cómo regularse los clubes para que no se la van a perder. Profe, sus palabras. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias a todos por haberme escuchado y a la Federación por esta invitación. Lo único que yo personalmente pretendo es hacer un pequeño aporte de mi conocimiento, de mi experiencia, para que el deporte siga creciendo de una manera, en el caso del motociclismo, siga creciendo de una manera mucho más organizada. ¿Ya? Muchas gracias a todos por haberme escuchado, por haberme regalado su tiempo. Listo, profe. A todos muchas gracias. Recuerden que esto es gracias a la Liga Vallecaucana de Motociclismo, al Instituto de Deportes del Valle, que ha destinado recursos y sus capacidades para llevarles a ustedes toda esta información. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora para que tengamos la charla de los clubes. Una feliz noche. Chao, profe. Chao.